Dios te bendiga, amado oyente. En esta oportunidad estaremos estudiando el tema número 7 de la serie Oasis de Bendición y lleva por título Venga tu reino. Acompáñame a orar. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora queremos abrir tu palabra con la bendición de tu Santo Espíritu. Dirígenos, háblanos, llénanos de tu gracia, danos corazones atentos y deseosos de hacer tu voluntad y de comprender cada día más tu palabra y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, la lectura bíblica se encuentra en Mateo 6:10 y dice la palabra de Dios: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amados, Dios es soberano. Él reina en todo el universo. En el Salmo 135:6 dice la palabra de Dios: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En esta parte de la oración, esto es un pedido que Jesús está enseñándonos a hacer. Venga tu reino. El reino de los cielos era sumamente importante para Cristo Jesús. En la versión bíblica de la Reina Valera 1960, la frase "el reino de los cielos" se registra 32 veces. La frase "el reino de Dios" está registrada 69 veces. La frase "el reino de mi Padre" una vez, "la casa de mi Padre" una vez y "el reino de su Padre" una vez. Encontré que un total de 104 veces estas frases. Así que será importante para Cristo que conozcamos su reino. Cuando Él le enseñó a los discípulos como parte de la oración a pedir, venga tu reino, ¿qué estaba pidiendo Cristo? ¿Qué estaba enseñando Cristo? Es importante para Él que conozcamos su reino. Y la repetición denota importancia y además de eso facilita el aprendizaje. En Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? ¿Estamos nosotros conscientes de que nuestro destino es el reino de los cielos? Pero ¿qué se requiere de nosotros? ¿Qué significa eso en nuestra vida aquí y ahora? Vamos a ver un poquito el trasfondo de cuando Cristo enseñó esta oración a sus discípulos. Cuando Cristo comenzó su ministerio, el concepto que tenía el pueblo sobre el Mesías era uno totalmente diferente a lo que los profetas habían anunciado, y ellos no estaban listos para recibir a Cristo como el Mesías. El pueblo de Israel estaba agobiado bajo el yugo romano, y su concepto era de un Mesías que los iba a librar de los romanos y que iba a establecer su reino terrenal con toda su gloria. Juan el Bautista les había presentado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las profecías de un Salvador que sufriría como Cordero de Dios no les atraían. Esto era incompatible con el orgullo de su nación. ¿Será que a veces hemos orado y hemos pensado que Dios no nos ha respondido? Posiblemente Dios está respondiendo a nuestra oración de una forma diferente a nuestras expectativas. Cuando Cristo limpió el templo de los mercaderes, Jesús se estaba revelando como el Mesías que limpiaría el ser de pecado. Pero los dirigentes religiosos no quisieron aceptarlo. Y cuando visitó a Jerusalén por segunda vez, fue llevado ante el Sanedrín y procuraron matarle. Entonces Jesús salió de Judea y comenzó su ministerio en Galilea. Y durante algunos meses estuvo trabajando en Galilea y proclamando la palabra de Dios y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero su fama se había difundido más allá de Palestina
Y aunque los líderes religiosos estaban rechazando a Jesús, muchos del pueblo pensaban que Jesús sí podría ser ese libertador que ellos habían esperado. Así que el entusiasmo alrededor de Jesús y de su ministerio que estaba comenzando estaba aumentando en medio de los pueblos. Así que había llegado el momento en que Cristo iba a dar a conocer a su reino. Y en esta oportunidad, tras haber pasado la noche orando, Él bendijo a los discípulos y los apartó, o sea, los consagró formalmente para la obra del Evangelio. Y entonces se fue con ellos a la orilla del mar de Galilea, porque allí había una gran multitud que había venido de lejos y de cerca para escuchar a Cristo. Mateo 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que de diferentes regiones estaban llegando muchas personas para ver y escuchar a Jesús y ser sanados por él. Así que Jesús condujo a la multitud a la ladera de la montaña porque allí en la playa no había lugar, ni siquiera de pie cabían tantos. Se sentó y sus discípulos se acercaron mucho a Jesús. La multitud se sentó también. En esta oportunidad había mucha expectativa en la multitud. Pensaban que el reino iba a ser establecido pronto y los rostros de las personas estaban así como, mostraban que había como una ansiedad, una expectativa, deseaban escuchar buenas noticias, estaban todos como bien atentos. ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a haber algún anuncio importante? Había un aire de que algo de suma importancia iba a suceder, de que sus expectativas se iban a hacer realidad y que este era el momento en que se iba a anunciar el reino como que iba a ser establecido pronto. Pero sus expectativas eran las siguientes. Número 1, que Israel sería pronto honrado como pueblo elegido de Dios. Y número 2, que Jerusalén iba a ser la capital de un reino universal. Así que Cristo en esta oportunidad dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En los tiempos de Cristo, los dirigentes del pueblo, los religiosos, se consideraban ricos en tesoros espirituales. Ellos no reconocían su necesidad espiritual. Cuando escuchamos o leemos la oración del fariseo, nos damos cuenta de esto. Él no se sentía necesitado de Dios. Al contrario, el publicano sí sentía su pobreza espiritual, su condición, su necesidad de Cristo y de un Salvador. Pues bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su necesidad espiritual y se humillan delante del Señor, esos son los pobres en espíritu. Estas son las personas que han sido convencidas de pecado por el Espíritu Santo. Y ellos son los que van a recibir esa herencia divina. Todos los que sienten la pobreza del alma, de todos ellos es el reino de los cielos, porque a ellos que sienten su pobreza, entonces les son abiertas las riquezas de la gracia de Dios. Si acudimos a Cristo como somos necesitados, Él va a correr y nos va a abrazar y nos va a cubrir con su manto de justicia, así como hizo el Padre en la historia que leímos del hijo que salió de su hogar, ¿verdad? Y llegó en harapos. Enseñanza número 2. Y entendamos, estos son los principios del reino de Dios que Jesús está comenzando ahora a enseñar. Principio número 2. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este llanto se refiere al
pesar, al dolor del corazón, porque reconoce que ha pecado, que ha fallado, que su pecado, su falta ha causado la muerte del Hijo de Dios y le ha causado un dolor indecible. Al que está arrepentido porque ha pecado y ha ofendido y lastimado a Dios, dice que recibirá consolación. Ese llanto de arrepentimiento por las faltas cometidas recibirá consolación. También están incluidos en el grupo de los que recibirán consolación aquellos que sufren la aflicción por la pérdida de un ser amado. La aflicción, el dolor, quita de nosotros el gozo de vivir. Pero cuando dirigimos los ojos al cielo, podemos ver a Jesús que está interesado en nosotros. Y todo tiene un propósito de bendición si nosotros confiamos en Dios, aun el sufrimiento que tenemos que afrontar, por la razón que sea. Cuando nosotros confiamos en Dios, dice, si nosotros estamos afligidos, si estamos angustiados, si estamos llorando, estamos tristes, Cristo está muy cerca de nuestro corazón y se nos revela entonces su gracia de una manera especial. La presencia de Cristo se hace real en nuestras vidas cuando nosotros estamos afligidos. El Señor está muy cerca de nuestro corazón y Él va a devolvernos el gozo de su amor. Y entonces nosotros vamos a poder mirar un poco más allá a ese reino de paz donde ya no habrá más dolor. Recordemos que por medio del sufrimiento fue como Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Y la gracia de Cristo se da a aquellos que sufren. En 2 Corintios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que cuando pasamos alguna situación, somos consolados por Dios para que así también nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Principio número 3 del reino de Dios. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que ven su condición pecaminosa, los que se afligieron por su pecado, se arrepintieron, entonces se vuelven mansos, o sea, se dejan moldear por el Espíritu Santo y van a aprender a ser pacientes y también amables con aquellos que los traten mal. Jesús, el Rey del Universo, vino como un siervo para todos. En nada de lo que Él hizo, Él dejó ver orgullo, egoísmo, supremacía. El Rey del Universo fue manso, fue humilde, fue sencillo y vino para servir porque en todo se sometió a la voluntad de su Padre. Y así Él nos invita también a ser mansos y humildes de corazón. Si nosotros tenemos un espíritu independiente que no se somete a la voluntad de Dios, nosotros estamos mostrando que no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, sino el ejemplo de Satanás, quien en el cielo decidió que él quería estar independiente del dominio de Dios. Pero quien aprende de Cristo es manso y es humilde, renuncia al yo y a todo deseo de supremacía, no quiere sobresalir, hay silencio en su vida, está buscando de rodillas la voluntad de Dios y allí encuentra su lugar más alto. Allí le permite al Espíritu Santo guiar su vida y permite que sea Cristo quien abra puertas para su vida. El que es manso y humilde, el que sigue el ejemplo de Cristo, no está buscando ni exigiendo reconocimiento porque está crucificado juntamente con Cristo. Y además el que es manso y humilde
tiene paz porque le entregó su vida a Cristo y nada puede quitarle su paz. Principio número 4. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así como nosotros recibimos el alimento y el sustento diario, el alma necesita comunicarse constantemente con Dios en oración. También así como el viajero fatigado en un desierto busca el oasis para apagar su sed, el cristiano necesita buscar y encontrar el agua pura de la vida, cuyo manantial es Cristo Jesús. Las palabras de Dios son para nosotros fuente de vida. Mientras nosotros buscamos la fuente viva, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a poner en comunión con Cristo. Y entonces los pasajes de la palabra de Dios los podemos comprender más claramente. Y eso es gracias a ese instructor divino que conocemos como el Espíritu Santo. Y mientras nosotros deseemos conocer más a Dios para compartir su amor y las buenas nuevas de salvación, nosotros vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo y vamos a poder compartir esas nuevas refrescantes con cristianos y con no cristianos. Vamos a estar listos para compartir su palabra, porque aquello que hemos estudiado, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo y a aplicarlo de una manera eficaz a nuestra vida. Jesús dijo, Pablo dijo, sed llenos del Espíritu. Y esto es para nosotros no solamente un mandato, sino también es una promesa de que si nosotros estamos en comunión con Dios en oración y en el estudio de su palabra, si nosotros anhelamos el Espíritu Santo, nosotros seremos saciados porque somos bienaventurados, tenemos hambre y sed de justicia y seremos saciados. Principio número 5, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Ellos son los que saben manifestar el amor de Dios hacia los que están dolientes, hacia los que están necesitados o están siendo oprimidos. Ellos saben dar una palabra de bondad, ellos saben expresar simpatía, ellos saben mostrar un gesto de gratitud y esas cosas sencillas como aparentan ser levantan la carga que está oprimiendo al cansado. Podemos ser instrumentos de bendición, podemos ser misericordiosos con aquellos que están a nuestro alrededor y que están sufriendo. Cada acto de misericordia es obra del Espíritu Santo. Y recordemos que lo que nosotros sembramos vamos a recoger. Por eso dijo Cristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que hace todo lo posible por ayudar al necesitado depende de las promesas divinas y Dios no falla. Dios va a suplir las necesidades conforme a las riquezas de su gracia. Cristo va a recompensar la labor, la fe y también el que tengan un carácter como el de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Principio número 6. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué promesa más hermosa! Cuando Cristo vive en el corazón, no pueden haber pensamientos impuros, ni en la mente, ni en los modales. Nuestras palabras van a ser limpias, no van a haber palabras que deshonren a Dios o que lastimen al prójimo, no va a haber sensualidad ni concupiscencia. Nuestros pensamientos, nuestros motivos van a estar libres de orgullo y libres del amor propio. Nosotros vamos a ser humildes, vamos a ser sin malicia como los niños. Los que no aman a Dios dice que no podrán soportar el resplandor de su gloria cuando Él vuelva por segunda vez. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, el resplandor de su venida va a hacerle daño
a los que no aman a Cristo. Pero a los que hayamos sido purificados por el Espíritu Santo, entonces vamos a poder conocer a Dios. Vamos a alegrarnos cuando veamos venir a Cristo en gloria, y el resplandor de su gloria no nos va a dañar. Va a ser para nosotros una fuente de gozo y de alegría. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios, aquí en la tierra, y entonces van a poder ver el rostro de Dios. Principio número 7. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo se logra esto? La gracia de Cristo obrando en nuestro corazón va a vencer la enemistad, va a apaciguar cualquier lucha que haya y va a llenar nuestro corazón de amor por el prójimo. Cada persona que revela el amor de Cristo, a él o a ella, Jesús los llama pacificadores. Todo aquel que motiva a otros, ya sea en palabras o en hechos, a rendirse a Jesús, es un pacificador. Y el espíritu de paz es la evidencia de su relación con Cristo. Fíjense que cuando nosotros estamos ayudando a otros a conocer a Cristo, somos llamados pacificadores, porque Cristo es el que da la paz verdadera, y el que vive de acuerdo a sus principios experimenta la paz aún aquí y ahora en medio de las dificultades y los conflictos de la vida. Principio número 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5, versículo 10. Cristo no nos prometió una vida sin problemas, porque sabemos bien que el amor a Dios es enemistad con el mundo. Y a quien quiere vivir rectamente, la palabra de Dios dice que padecerá persecución. Pero si nosotros somos perseguidos o somos maltratados por reflejar el carácter de Cristo y poner su nombre en alto, nosotros no debemos temer, no debemos desmayar, porque Cristo está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, y esta bienaventuranza: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el hombre quiere hacer la voluntad de Dios, puede ver más notablemente que la afrenta de la cruz es real. El enemigo va a hacer más cruenta la persecución y la prueba. Pero en realidad, cuando estamos bajo prueba y cuando estamos siendo perseguidos, en ese momento se revela en nosotros el carácter de Cristo. Así que no tengamos temor de pasar dificultades. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de gloria os gocéis con gran alegría. Principio número 9. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si a Cristo lo calumniaron, si mintieron sobre su carácter, ¿podemos nosotros extrañarnos de que sobre nosotros o respecto a nosotros mientan? Desde el mismo cielo, Satanás acusó a Dios de ser severo, de ser implacable y de ser injusto. Así que sus hijos hoy también siguen siendo maltratados. Los hijos de Dios son falsamente acusados, son calumniados. Pero toda falsedad se va a descubrir. La verdad no va a permanecer oculta. Y aunque
la calumnia pueda ennegrecer el nombre de los hijos de Dios, la calumnia y la falsedad no puede manchar el carácter de aquel que confía en Dios, porque está protegido por Dios, nuestro carácter. Mientras nosotros no consintamos en pecar, no hay ningún poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. Y amados, Dios promete que todo cuanto hagan los enemigos va a redundar en favor de la verdad. Esa es una promesa y cuando Dios promete, Dios cumple. Mateo 5:12 dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Cristo en la oración modelo enseñó a sus discípulos a decir o a pedir, venga tu reino, estaba enseñando que el reino de Dios, su reino, no es un reino terrenal ni temporal, es un reino espiritual y es un reino eterno. Además estaba enseñando que nosotros debemos ser pobres en espíritu, o sea que debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. También enseñó que nosotros debemos sentir verdadero dolor por nuestro pecado que causó la muerte a Cristo. Que debemos ser mansos, o sea que debemos desechar el yo y dejarnos modelar por el Espíritu Santo. Debemos tener hambre y sed, o sea, reconocer nuestra necesidad de estar en diaria comunión con Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Debemos ser misericordiosos, o sea, debemos manifestar compasión para con los que sufren, los que están necesitados y los que están siendo oprimidos. Necesitamos un corazón limpio, o sea, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros motivos necesitan ser puros. Somos y necesitamos ser pacificadores. O sea, que en hechos y en palabras nosotros motivemos a otros a rendirse a Jesús. 8. Los que padecemos persecución. Nosotros debemos ser fieles y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. 9. Es un privilegio el que nosotros seamos calumniados y vituperados por nuestra relación con Jesús. Y 10. Si nosotros perseveramos en su amor, tendremos un grande galardón en el cielo. Cristo, al enseñar a sus discípulos a pedir, venga tu reino, también nos enseñó que los intereses de su reino se convierten en nuestros intereses, que nosotros tenemos una obra que realizar para expandir el reino de Cristo y que nosotros teníamos que orar por su venida como un suceso todavía futuro, que esta petición es a la misma vez una promesa de que Cristo va a volver a establecer su reino. También enseñó que el reino de la gracia de Dios se está estableciendo cada vez que un pecador se rinde a los pies de Jesús, pero que el establecimiento de gloria no sucederá hasta la segunda venida de Cristo. Con este pedido les enseñó que únicamente quienes están compartiendo el evangelio de salvación con otros son los únicos que pueden orar sinceramente y decir, venga tu reino. Nosotros necesitamos estar colaborando con Dios en dar a conocer su palabra. Si no, no podemos decir con sinceridad, venga tu reino. Así que la promesa para esta oportunidad se encuentra en Mateo 6:33, donde nos dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amigo, ¿le diste hoy a Dios el señorío en tu vida? Dicen tus palabras, tus pensamientos y acciones que Él es tu rey.
¿Estás colaborando con la expansión de su reino? Acompáñame a orar. Amante Padre Celestial, ayúdanos a entender que somos embajadores de tu reino. Ayúdanos a amar tu verdad y a compartir las buenas nuevas con quien necesita tu amor y tu salvación. Ayúdanos para que podamos orar con sinceridad. Venga tu reino. Y ayúdanos a depender continuamente de ti a través del estudio de la palabra y estar comunicándonos contigo a través de la oración. En el nombre de Jesús. Amén.